Ahora que estamos viendo circuitos, tenemos que tener en cuenta un tipo de conexionado diferente a lo que por ahí venimos acostumbrados. Entonces hay que entender lo que se conoce como circuito paralelo y circuito serie. Entendámoslo como dos formas distintas de conectar las lámparas, o mejor dicho, las cargas en un circuito. Si bien en una instalación domiciliaria todas las cargas que nosotros conectamos en tomacorrientes o todas las lámparas que están en la instalación se consideran que están conectadas en paralelo, todas a 220 volt a través de un interruptor o a 220 volt en los tomacorrientes, existe un tipo de conexión de circuitos que se denomina en serie. Vamos a ver cada uno de ellos. En circuito paralelo, nosotros en este circuito dibujado vamos a ver la corriente de la tensión de entrada, que es la tensión total, 220 volt en este caso, y dos lámparas conectadas como se considera en paralelo. Es decir, cada una de las lámparas están sometidas a la misma tensión de entrada. Podemos ver que la tensión total es la misma en la lámpara 1 que en la lámpara 2. Cualquier medición que yo haga sobre la entrada o en los puntos A y B va a ser la misma. Voy a medir 220 volt en cada una de las dos lámparas como en la entrada. Lo que difiere en lo que sobresale en realidad en este tipo de conexionado es que la corriente, cuando recorre el primer cable y llega a lo que se conoce como nodo, que es donde se divide en dos, justamente se divide en dos. Es decir, que la corriente total se divide en una corriente menor que va hacia la lámpara 1 y otra corriente menor que va hacia la lámpara 2. Una vez que las recorren, se vuelven a encontrar en el nodo B y juntas vuelven hacia la fuente. Es decir, que tanto en el cable superior como en el inferior tenemos las corrientes totales, pero en cada una de las lámparas la corriente va a ser menor a la total, porque la total se dividió en dos caminos diferentes. Entonces, lo principal de esto es que en un circuito paralelo las tensiones sobre las cargas es siempre la misma y las corrientes se dividen. La corriente mayor se divide en dos, una para cada camino. En el circuito serie la cosa cambia. La tensión de entrada sigue siendo 220 volt, pero las dos lámparas están puestas encadenadas, es decir, hay tres puntos de conexión. Desde la fuente se conecta una lámpara se conecta a la otra y la otra vuelve a la fuente. Entonces tenemos el punto A, el punto B y el punto C. ¿En qué cambia esto respecto del circuito paralelo? Analizando las corrientes vamos a ver que la corriente total es la misma que circula por todas las lámparas y vuelve a la fuente. La corriente es siempre la misma, cuando acá se dividía en dos. Por el contrario, la tensión, que acá era la misma en cada una de las lámparas, en este caso no va a ser la misma, se divide. ¿Cómo se divide? La tensión en A y B no va a ser la misma que la tensión total y no va a ser la misma que la tensión en B y C. Para resumirlo, es que la tensión total no va a ser igual a la tensión en la lámpara 1 y no va a ser igual a la tensión en la lámpara 2. Si uno quisiera analizarlo matemáticamente, la sumatoria de las tensiones en cada lámpara va a dar la tensión total. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ejemplos de estos dos tipos de circuito, serie y paralelo. Circuito paralelo, como les dije al principio, toda la instalación domiciliaria se hace con circuitos en paralelo. Es decir, todas las lámparas y los tomacorrientes están todos conectados a 220 volt. Circuitos serie hay muy pocos. Se utilizan algunos circuitos como para hacer determinadas pruebas de seguridad, pero hay un ejemplo muy claro de este tipo de circuitos que son las antiguas lámparas del arbolito de Navidad. Las lámparas eran un conjunto puesto en cadena y sometidos a 220 volt. La gracia de esto es que todas utilizan una pequeña porción de la tensión, es decir, la tensión total se va a dividir en la cantidad de lámparas que hay conectadas. El problema que tiene este circuito es que si una de estas lámparas se quema,
todo el circuito se interrumpe.